Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, buenos días, invitado de honor de hoy, el licenciado Mario Antonio Sandoval. Espero que estén muy bien. Es un gusto para mí poder tenerlos eh, a ustedes presentes, puntuales y animados a esta hora de la mañana. Estamos empezando media hora antes para aprovechar el tiempo hoy. Pues tenemos un café o un té o un juguito de naranja o un vaso de leche, lo que quieran tomar en este momento, con este invitado que realmente tiene una carrera eh, que ayer lo mencionaba, es medio siglo más 2 años de carrera periodística. Realmente la hemos pasado muy bien en las dos secciones previas, las dos secciones de ayer, y pues esta es la primera de varias veladas literarias virtuales que vamos a tener en el curso de literatura guatemalteca. Voy a presentar a Mario Antonio Sandoval. Él es periodista guatemalteco, columnista, eh, y bueno, ¿qué les puedo contar además de él? Eh, lo que creo yo que admiro personalmente más de él es su posición académica. Él ha tenido la oportunidad de ser director de la Academia Guatemalteca de la Lengua Española en varias oportunidades. Además, ha ejercido el periodismo, se licenció en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Andívar. Continuó además sus estudios, muy insatisfecho como siempre ha sido, capacitándose más, especializándose en Minnesota, en Berlín, en Quito, a nivel internacional, y fue profesor de redacción periodística, ética, historia contemporánea y muchas otras clases más, tanto en la Universidad Rafael Andívar como en la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido invitado como conferencista y conferenciante en universidades hispanoamericanas, latinoamericanas y estadounidenses, además de europeas, porque ya puedo decir que ha sido invitado en varias ocasiones a España a diferentes ponencias y conversatorios tanto de periodismo como de la lengua española, y fue asesor de la Universidad Internacional de Florida. Actualmente es presidente de Guatevisión, fue 2 veces presidente de la Asociación de Periodistas, y entre 1982 y 1992 editó un quincenario que se llamaba Guatenoticias, dirigido a todos los chapines que residían fuera del país, en el extranjero. Además, escribió un manual de redacción periodística publicado en 1980, y desde 1982 publica Catalejo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, que es una columna de análisis político, económico, social, cultural, basado en la ética como factor de toma de decisión. Posee distinciones variadas. Una que es la que quizás es la que nombro porque pude acompañarlo en ese momento, fue la Orden Isabel la Católica, que la otorga el Rey de España. Fue otorgada aquí en Guatemala por el embajador de España, y pues estuve yo ahí, y pues para mí fue un gran honor. Eh, claro, es un punto muy pequeño entre un cuadro impresionista enorme, lleno de logros y lleno de retos en esta carrera periodística de 52 años. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el licenciado don Mario Antonio Sandoval. Bienvenido, licenciado, mucho gusto. Muchas gracias de nuevo con usted y con los estudiantes. Yo les quiero decirles que fui catedrático 24 años y a mí una de las cosas que más me gusta es tener alguna plática, una conversación, un diálogo con estudiantes universitarios. Eso creo que es una de mis acciones preferidas. Así que aunque no los puedo ver, pues y creo que ustedes sí me pueden ver a mí. Bueno, pues buenos días y estamos listos para empezar cuando ustedes quieran. Muchas gracias, licenciado. Le comentaba a los compañeros por medio de un mensaje en el chat del grupo
que estas sesiones están diseñadas como que fuera un café. Tenemos una entrada, un plato fuerte y un postrecito, una sobremesa. Y como entrada, ayer tuvimos, y lo tenemos hoy también, pues este tema eh, que tiene que discutirse porque existe y en Guatemala pues hubo pues estas dos personas que gentilmente pues tú tuviste la, pues la delicadeza de explicarnos de primero qué es poesía mística, después darnos algunos ejemplos y quiénes han sido en Guatemala los máximos exponentes. Así que quisiera de primero preguntarte, ¿quién es la persona que está en esta fotografía? ¿Cuál ha sido su legado? Porque si no estoy mal aquí, hay algunos cucuruchos que estarían encantados en saber un poquito más de quién es él o reconocerlo, redescubrirlo y obviamente pues hablar un poco sobre la poesía mística, ¿verdad? ¿Qué es la poesía mística, licenciado? Bueno, hablando primero, el de la foto que está ahí es un poeta que se llamó Mario Sandoval Figueroa, que es mi papá. Él era periodista también y a él le debo el interés que yo tengo por la literatura, que después vamos a ver que no tiene en realidad relación a mi criterio con el periodismo, ya lo veremos por qué. Bueno, la poesía mística es toda aquella poesía que habla de la vida espiritual y, y de la vida contemplativa. Puede ser también poesía filosófica, pero es una filosofía, digamos, muy relacionada con, como les digo, con la vida espiritual y con la religión. A veces se confunden, no necesariamente son lo mismo, pero en realidad es un tipo de poesía que tiene algunas características. La primera es, primero no está de moda, pasó su época. Ahora el mundo está eh, en otra etapa más materialista, digamos. Y entonces, por esa razón, este tipo de poesía no encaja, no hay autores que se puedan decir, este es un poeta místico por excelencia. Eso no quiere decir que en muchos de los grandes autores que han sido poetas y poetisas, no hay algunas poesías, algunos poemas que no encajen dentro de este parte de la poesía en general. Por ejemplo, vamos a hablar un rato de Miguel Ángel Asturias. Y resulta que Miguel Ángel Asturias, hay una cosa que poco se sabe de él, es que él era eh, en su juventud profundamente religioso. Vivía cerca de la iglesia de Candelaria y era muy del templo de Candelaria y del Señor de Candelaria, etc. E incluso hay una anécdota muy especial, y es que cuando él gana el premio Nobel, parte del dinero que le dieron lo utilizó para darle al Señor de Candelaria un manto. De los poetas de Guatemala, como les digo, hay dos que están también poetas místicos. Uno, como les digo, es mi papá, está en la foto, y la otra es una poetisa que se llamaba Angelina Acuña. Ella nació, me parece que en Jalapa o Jutiapa, en cualquiera de esos dos, y vivió 104 años. Murió hace como unos, no sé,
hace como unos 10 años tal vez, o algo así. Integró la Academia Guatemalteca de la Lengua y su trabajo de ingreso fue hecho en verso. Esto, una característica que solo han tenido dos de los literatos que han entrado a la Academia Guatemalteca de la Lengua. Uno es un español del siglo pasado, por ahí, del siglo antepasado, quiere decir 1870 o 75, algo así, y el otro es de Angelina Acuña. Entonces, hay otro detalle interesante, los dos se conocían, y mi papá le hizo un verso a ella, hablando de sus poesías, o sea que es un poeta que le dedicó un verso a una poetisa. Lástima que no lo pude encontrar porque esas cosas están por ahí perdidas en algún libro y no tuve tiempo realmente de encontrarlo. Ella, hablando de Angelina Cuna, ella hizo un libro con algo así como 120 y tantos poemas dedicados a la Virgen del Rosario. Otra característica que tiene la poesía mística es que es muy tradicional. Casi siempre son sonetos, décimas, loas, odas, que son géneros poéticos que han caído un poco en desuso por la tendencia ahora que hay de hacer poesía simétrica. Yo no quiero decir que la poesía simétrica no sea buena poesía, porque lo que interesa es lo que sea, una pregunta que me hicieron ayer, lo que interesa en la poesía es que a uno le llegue o no le llegue lo que es el poeta. Evidentemente no se dan clases para salir graduado de poeta. No hay libros que digan, haga usted esto y se vuelve poeta. Pero en la métrica, en la poesía tradicional, pues sí están las normas. Un soneto, por ejemplo, tiene 14 líneas divididas en dos estrofas de 4 líneas y 3 estrofas de 3 líneas. Pueden ser undecasílabas, es decir, que tiene 11 sílabas la línea, lo que se llama técnicamente el verso, y puede tener 13 también. No sé qué más decir no sé qué más decir de esto, pero creo yo que podríamos hablar, ver por aquí un poema que, una parte de un poema de mi papá. El poema se llama Canto a Nuestra Señora del Rosario. Entonces, fíjense, dice: quiero cantarte, madre, y que mi canto sea en mi humildad de hijo, en la serenidad de mi tristeza, en la hora feliz de mi alegría, la primera sonrisa de los niños que traes a la vida. Otra frase dice: soy porque tú quisiste que fuera, madre mía, porque cuando en mi alma el dolor florecía sus cenas de llanto, extendiste hacia mí el puente levadizo de un alma de una hermana que soñadoramente, como santa gitana, me leyera el destino señalándome a ti. Soy porque en el misterio de la humana flaqueza tu voz es alborada celeste, fortaleza, tu amor en el milagro de la resurrección,
clara noche de luna, tu espíritu, semblanza de inmortales fulgores tus ojos, esperanza tu sonrisa de pájaro, tu mirar bendición. Soy porque lo que hiciste, Madre de Jesucristo, porque no solo animas a gritar un resisto ante el dolor y el duro lancetazo del mal, o sea, lancetazo quiere decir un golpe dado con una lanza, sino en la graciosa suavidad de tus manos recoge las espinas que todos los hermanos se clavan, olvidando la orden celestial. Y como ven, ese es un poema eminentemente, en ese caso, dirigido a la, a la Virgen, y por eso encaja. Hay otro que podría yo mencionarlo por acá, así rápidamente. Vamos a ver, lo tenía encontrado. Vamos a ver. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Bueno. Afortunadamente, licenciado, hay varias preguntas. Sí, a ver, pues empecemos con las preguntas, que en realidad ahí se acuerdan ustedes que uno, como cuando da una plática, aprende con las preguntas. Buenos días, licenciados. Yo soy Diego. Primero que todo, pues quería expresar mi admiración porque sí averigué un poco de usted antes de toda esa entrevista, pues la verdad sí, mi gran más grande admiración por toda su carrera. La verdad sí es bastante impresionante todo lo que ha logrado hasta este momento. Entonces, tengo una pregunta, tengo dos preguntitas, pero le voy a preguntar primero una para ver. Estaba viendo que usted, en este caso de la poesía mística, estaba diciendo que pues prácticamente se daba por perdido porque ya el sistema de creación de la poesía ha cambiado. Más que todo, mencionó que también entre este género de poesía entraban lo que eran las loas, que todavía yo he visto que en algunos rezados se han llegado a utilizar todavía. ¿Usted cree que este género todavía es rescatable a su criterio con todas las situaciones de la percepción de los jóvenes? Porque pues todavía hay muchas personas que son muy espirituales, jóvenes que son bastante espirituales, entonces quisiera saber si a su criterio este género sería rescatable todavía. Bueno, mire, cualquier género es rescatable, ¿verdad? No está, tal vez es una bella durmiente que está dormida, pero no está muerta, la poesía de este tipo. Y entonces llega alguien, le da un beso en la frente, bueno, los labios, y se despierta. Ahora, esto no quiere decir que de pronto se vuelvan súper populares este tipo de poesía. La poesía hay que rescatarla porque la poesía es la más importante y la más espiritual, pero voy a decir en el sentido figurado, obra que puede hacer un ser humano. En ese sentido es superior a la novela, superior a los demás géneros. Con lo cual no estoy diciendo que los otros géneros no tengan gran y enorme calidad, pero para escribir se necesita una enorme sensibilidad que un poeta no se puede concebir sin sensibilidad. Por eso, y a veces dicen que sin mala suerte, por eso es que los poetas siempre les pasa de todo. Por ejemplo, tal vez ustedes recuerdan a José Batres Montúfar.
que es el autor de Yo pienso en ti, que espero que ustedes lo conozcan. A ese vivió pobre, se le murió su hermano en el desierto de San Juan, en Nicaragua. No lo rechazó la mujer que él tenía. Bueno, por eso se decía vida de poeta, como quien dice, vida de mala suerte y de cosas en general de tristeza. Hay otra característica que no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente es así, pero en muchos, muchos, muchos casos, el poeta y el ser poeta y el ser una persona sin recursos económicos, pues casi que van de la mano. Pero en resumen, para su respuesta, sí se puede hacer. Lo que también hay que entender es que eso, el hecho que alguien escriba un libro de poesía mística, pues no quiere decir que se vendan por miles los ejemplares, son por su misma esencia de tanta sensibilidad. La poesía mística también pide sensibilidad en quien la lee. Y en general la poesía, y en general la poesía. Por eso es que yo creo que se debe hacer ese esfuerzo y eso le toca pues a las nuevas generaciones que representan ustedes en esta conversación que estamos teniendo. ¿Cuál era la otra pregunta? Gracias, Lick. Ahorita me surgió otra pregunta, perdón, pero ya me soy muy preguntón, la verdad. Entonces, ahorita la verdad es bastante interesante su tema. Y quería preguntarle, esta es la pregunta que me surgió de lo que acaba de hablar. ¿Usted qué cree que es la esencia en un poeta místico? O sea, ¿qué tiene que tener así, además de la sensibilidad? ¿Qué cree que es bastante, bastante esencial? Mire, tiene que ser una persona con una gran carga de religiosidad. Pero acuérdese que tener gran carga de religiosidad no necesariamente significa seguir a una determinada religión. Esto parece un contrasentido, pero eso sí lo tiene eso lo debe tener la persona, esa carga de religiosidad que, digamos, en el caso de Guatemala, la religiosidad de Guatemala, la religiosidad católica, es una característica que tiene importancia con lo histórico, importancia con lo artístico, con las esculturas, con todo eso, incluso la comida, en fin, la vestimenta. Todo eso son los elementos que se colocan alrededor de una persona que es un poeta místico. Hay otra característica que tienen los poetas místicos, que son así personas como son, como les gusta meditar. Tienen una apariencia de ser así como con poca valentía para hablar, digamos, con poca disposición para hablar. Les voy a poner un ejemplo. El Papa Benedicto XVI, él era un gran estudioso de los libros sagrados. Su forma de ser, se lo miraban y se miraba como apocado.
pero eso no tenía nada. En cambio, el actual Papa es un Papa más cercano, más que el anterior. Ese creo yo que con eso es un ejemplo que le doy. Y la poesía mística también tiene otra característica, y es que las son más las mujeres que hacen la poesía, este tipo de poesía, porque es un hecho que creo que nadie va a decir que no, que la mujer tiene más sensibilidad que el hombre en general, en general. No sé si con esto le contesto su pregunta. Sí, sí, Lick, muchísimas gracias. La verdad, sí, sí, de hecho me gusta todo esto. La verdad, yo sí, no es que me considero una persona con alto nivel así como religioso como usted menciona, pero sí me encanta esto. La verdad, ha sido parte de mi vida desde mi infancia. Entonces, me gusta bastante ese tema y pues la verdad es que lo que me está sorprendiendo, muchas gracias. Ahora la última pregunta, ahora sí ya para ya dar lugar a otro compañero. Me estaban comentando que pues usted fue amigo de Fray Miguel Ángel Murcia y Sí, pues sí. estoy viendo que también ahí le otorgaron un reconocimiento. Quisiera más que todo preguntarle que la Marcha de Jesús del Consuelo posee una letra. Creo que es un poema también, si no estoy mal. Sí, mire, Eh, este poema fue compuesto eh, en el momento en el que se realizó la marcha o después. Esa es una no, curiosidad que tengo. no, mire, la O historia de antes. esto, esta que se la voy a contar porque me consta. Primero, en efecto, yo conocí a Fray Miguel Murcia desde que era muy niño, y estuve en contacto pues con él prácticamente todo el resto de la vida de él. Esa es una. La otra es que él era un excelente músico, pero era un excelente músico de marchas, que es, nos vamos a desviar un poco, pero las marchas de Semana Santa en sí mismas son un género musical, no sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Y él hizo esa marcha, y entonces después vino mi papá y escuchó la marcha e hizo la letra. Es decir, a una obra musical él le puso letra. Eso le voy a decir es bastante difícil. Es más fácil que yo voy a agarrar un poema, bueno, yo lo he hecho, agarrar un poema de García Lorca, por ejemplo, y ponerle música para poder después tocarlo con guitarra. Eso es relativamente fácil, porque uno puede adaptar la música al texto, pero cuando usted no puede cambiar el texto, cambiar la música es bastante más difícil. Pero sí, la marcha El Señor del Consuelo, que se han hecho varias grabaciones de ella, no solo con las bandas, sino que creo que hay una también con marimba. Bastante interesante, Lick. La verdad, eso lo último no sabía, de que era difícil escribir con ya una musicalización hecha. La verdad, está bastante interesante. Muchísimas gracias, Lick. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias por su pregunta también. Ahí estamos, muchas gracias, que la verdad está bastante interesante el tema. Entonces aquí le sigo poniendo atención y pues le abro el espacio a más preguntas. Ok. No sé si hay algún Bueno, otro compañero o compañera que tenga alguna pregunta sobre este tema. Si no, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. ¿Alguien tendrá algún otro comentario, consulta, pues
pregunta, inquietud sobre el tema de la poesía mística que hemos visto hoy, que fue únicamente una entradita. Ahorita vamos al plato fuerte, ¿no? Bueno, pasamos entonces con el gran lengua, licenciado Sandoval. Bueno, pues sí, Miguel Ángel Asturias, a mí me gusta hablar de él porque es una de los personajes más interesantes de la literatura de Guatemala, pero no digo personaje literario, sino que en el sentido, lo que dijo Mario Montebote Toledo, que era otro escritor guatemalteco, que dijo que Miguel Ángel Asturias, más que no era una persona, sino era un personaje, diciendo con esto, él nace en 1899 y muere creo que 74 años, murió en 1973 o 74, por ahí, más o menos por la época del terremoto, y está enterrado en París. Él, quiero hablarles un poco de cosas que probablemente ustedes no conocen. Una es que él fue periodista. Miguel Ángel Asturias fue periodista, es uno de los fundadores de la APG, ¿verdad? Tuvo un radioperiódico, creó el primer radioperiódico. La idea del radioperiódico, o sea, de un periódico leído en micrófonos, es de él y de otro escritor guatemalteco que se llamaba Francisco Soleri Pérez. Hubo un tercero, pero no recuerdo ahorita. Entonces, ¿qué características tiene Miguel Ángel Asturias? Bueno, la primera es que en Miguel Ángel Asturias es la manera en que él dice las cosas lo que les hace, donde está la verdadera belleza, es el cómo lo dice, qué palabras utiliza. Le dio nueva dimensión al idioma español. Es uno con mi amigo Mario Roberto Morales, que es un escritor y ex compañero de la clase, es conocedor de Asturias, junto con otro miembro de la academia, los tres somos miembros de la academia, que se llama Mario Alberto Carrera. Esos dos son personas que se saben de Miguel Ángel Asturias bastante. No quiero decir que sean los únicos, pero de los que yo conozco, ellos son los principales. Ahora, a Miguel Ángel Asturias es uno de los grandes desconocidos ahora de la literatura, es decir, guatemalteca. Es decir, probablemente ustedes de lo que conocen de Miguel Ángel Asturias es que ganó el premio, que hay un monumento en la Avenida de la Reforma, que por cierto lo vandalizaron. O sea, Miguel Ángel Asturias está así con unas hojas de libros que salían de sus manos así hacia atrás, pues la robaron. Como también, les quiero decir, robaron la estatua, el busto de José Batres Montúfar, que les acabo de mencionar, que estaba en un parquecito situado al frente del Conservatorio Nacional en la Tercera Avenida y Quinta Calle. Entonces, en el caso de personas como son ustedes, a Miguel Ángel Asturias, ustedes no es que lo hayan olvidado, no, es que no lo conocen. Nadie se los ha dicho en todo su merecer. Y ahora, ¿eso es culpa de ustedes? No, eso es culpa de
de varias cosas. Primero, del descuido que en Guatemala se le da todo lo que es propio, a que no se le da valor porque es de Guatemala. Y luego, Miguel Ángel Asturias, fíjense que él escribe, el señor presidente, la primera edición es en 1947. Y él, pero él lo escribe en varias etapas. Él parece que escribía, dejaba un par de capítulos, los dejaba dormir por 2 meses y así escribió más o menos en esa manera. Entonces, él empezó a escribir con mentalidad de lo que ahora se dice de izquierda, ¿verdad? Él ganó el premio Lenin de la Paz en el año 1966. Esa es una cosa que se sabe poco de Asturias. Entonces, y al año siguiente le dieron el premio Nobel. Entonces, la izquierda latinoamericana, por ejemplo, gente como García Márquez, Carlos Fuentes, lo ningunearon, dijeron que no servía, que etcétera, por varios motivos, creo yo. Una, por envidia, porque ellos se consideraban merecedores del premio Nobel. Recuerden ustedes que cuando Asturias recibe el premio Nobel en 1967, en primer lugar, el premio Nobel era verdaderamente importante. En segundo lugar, es el tercer latinoamericano que lo recibe. La primera fue Gabriela Mistral, chilena, después Pablo Neruda, chileno, y después Miguel Ángel Asturias. Pero Miguel Ángel Asturias después acepta ser embajador en Francia de Julio César Méndez Montenegro. Entonces, los izquierdistas, ellos no le perdonan, pero como sea, es el autor que más alto ha llevado a la literatura guatemalteca. Porque yo no creo que en este momento haya otro escritor, ojalá que esté equivocado, al que se le dé el Premio Nobel de Literatura, un escritor guatemalteco. Entonces, a él la envidia lo alcanzó por completo. La envidia lo persiguió, digamos. Yo les puedo decir que yo lo conocí, yo lo vi únicamente una vez, que fue precisamente para la entrega del Premio Nobel de Historias, y me llamó la atención ser un hombre campechano, un guatemalteco buena onda, pues, y además él no es que fuera muy alto, pero sí era alto, pero además era masivo, sí que parecía como un oso. Y un tipo, miren, sonriente, yo lo conocí, en esa ceremonia del Premio Nobel solo asistimos 6 guatemaltecos, y yo tuve la suerte de ser uno de ellos. Y entonces él, como le digo, crea el idioma español, y sobre todo el idioma español latinoamericano. Sí lo crea, lo hace de nuevo, porque tiene una capacidad de decir cosas tan bellas, pero también al mismo tiempo a veces son bellas, a veces son grotescas, a veces son eróticas, a veces son simplemente muy simpáticas, a veces son de referencia a cosas tradicionales de Guatemala.
sobre todo en su obra Las leyendas de Guatemala, que aparece bastante después que el señor presidente. Entonces, él ahorita está enterrado en París. Ahí pidió él en un cementerio que se llama Père Lachaise o algo. Y yo he estado un par de veces en París y siempre que he estado se me ha olvidado ir a visitar la tumba de él. Pero sí es sin duda, como les digo, el escritor de Guatemala desde el punto de vista de hasta dónde llevó a las escrituras. Hay evidentemente, y esto también vale la pena, una serie de escritores guatemaltecos muy, muy buenos. Tanto acabo de mencionar a Batres Montufa del siglo antepasado, posterior a la independencia. Está también no, perdón, y esos más que todos son escritores. Y la literatura guatemalteca es una de las literaturas más ricas ¿cómo se llama?, del continente. Y llama la atención por dos razones. La primera es por el tamaño tan pequeño del país. Y la segunda, pues porque en realidad ya hay mucha calidad. No necesito decirles, por ejemplo, que aquel cuento que se llama El dinosaurio, que hace Monterroso, que dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y en esa frase, en esas 7 o 9 palabras, el tipo ya implica tiempo, implica todo lo que había pasado, en fin, son cosas verdaderamente geniales. Ahora, yo les quiero decir a ustedes, ¿cuál es mi objetivo con haber aceptado esta plática? Aparte de estar agradecido por la oportunidad. Pero yo lo que quiero es que ustedes, después de leer esto, de escucharme, pues les llame la atención ir a comprar un libro de Asturias y leerlo. Si eso fuera así, pues yo les diría que lean primero Leyendas de Guatemala, después el segundo, el señor presidente, y después otras obras como Mulata de Tal, Asturias, y ahí verán ustedes, Asturias creó el realismo mágico. Hay gente que dice que el realismo mágico lo creó García Márquez, y eso no es cierto. Eso no sé de dónde han sacado, porque ahora se alaba a los escritores, a veces hasta por razones, ¿verdad? No es así Miguel Ángel Asturias. Él en realidad, cuando su pensamiento político se desarrolla hacia la izquierda, entonces empieza a tener alguna, no voy a decir persecución, pero a ser un poco rechazado en Guatemala. Hay otro factor que es totalmente injusto. Esto es una idea que compartimos con mi buen amigo Mario Roberto Morales. Y es que resulta que Miguel Ángel Asturias en 1923 hizo su tesis de abogado. Hay que decir que como no existía Facultad de Humanidades, porque la Facultad de Humanidades se crea en tiempos de Arévalo, por ahí por 1945, algo así, pues las facultades eran de Derecho, de Medicina, de Agricultura, pero no había de una de Humanidades. Entonces los humanistas, digamos,
estudiaban Derecho. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, el gran David Vela, un gran periodista de Guatemala y literato e historiador, ¿verdad? Él era abogado. Si quería un título tenía que ser de abogado, era lo más parecido. Y termino esto señalando que fíjense que él hizo en el año 1923 su tesis de abogado, que se llama El problema social del indio. Y él habla de todas las cosas terribles que le hacen a los indígenas, sobre todo en las fincas, ese es el tema, pero él dice, hay una corriente positivista en ese tiempo, entonces hay que mejorar la raza, digamos, y por eso es que entran tantos grupos europeos a Guatemala, alemanes, belgas, españoles, italianos. Y entonces Miguel Ángel Asturias lo escribió así. Y por supuesto ese es otro asunto. Las obras son obras de su tiempo. El tiempo, cuando los escribieron, es uno de los factores para explicar por qué se pensaba como él pensaba. Y yo no sé, es imposible saber qué pensó después Miguel Ángel Asturias, de haber hecho esa tesis. Pero ahorita los movimientos, hace unos años, ahora no tanto, los movimientos mayas, que es interesante porque la verdad es que no son mayas, son descendientes de los mayas, que no es otra, no es lo mismo. Lo consideran a él el máximo racista, lo acusan de racista y lo acusan de ser no solamente racista, sino que el más racista de todos. Y eso es injusto. Solo lo menciono para que ustedes lo vean, para que ustedes, si pueden, vean esa obra, pero sabiendo lo que es el tiempo en una obra. Él, después de escribir eso, se va a París y ahí se queda, y me parece que es en París donde empieza a escribir El Señor Presidente, que es una obra que refleja la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, no la dictadura de Jorge Ubico. Hay gente que cree que el señor presidente es Jorge Ubico. No, el señor presidente es Manuel Estrada Cabrera, que por cierto, este año se cumplieron 100 años de que terminó fue declarado loco, porque él estaba haciendo cosas, pues, que a veces a mí me hacen pensar que que la historia se repite, y espero que ustedes capten la venenosa ironía con lo que digo esa frase. El tipo se volvió loco, lo declaró loco el Congreso y dejó de hacerlo. Esa es la dictadura de la que habla Miguel Ángel Asturias. Entonces, ¿cómo voy a tratar yo de que ustedes, de interesarlos en eso? Quiero decirles que con uno solo de ustedes que vaya a hacer algo de eso, de lo que yo les dije, de comprar un libro, que hace el señor presidente o Leyendas de Guatemala, para empezar, pues lo que voy a hacer es tomar frases que tienen en sus obras Miguel Ángel Asturias,
donde demuestra la enorme cantidad de capacidad para crear cosas con el idioma. Entonces, aquí tengo un listado de ejemplos. Son metáforas muchas veces, o a veces son simplemente construcciones de belleza, es lingüística de belleza. Y no sé si tienen alguna pregunta, si no empezamos con esos ejemplos. ¿Alguna pregunta, algún compañero o compañera hasta ahora, hasta el momento? Bueno, pasamos. Buenos días, Ah, licenciado. ahí está Madeline, sorry. No se preocupe. Yo tengo una pregunta, es que yo escuché sobre la ruptura lógica en el espacio, pero no comprendo muy bien a qué se refiere. ¿Me podría explicar a qué se le llama ruptura lógica del espacio? Perdón, ¿qué se le llama qué? Es que no lo entendí muy bien. La ruptura lógica en el espacio, en la poesía. Ah, bueno, de eso podríamos, de eso podríamos hablar mucho, pero mire, en la poesía y también en la literatura se puede romper, como dice, la parte, cómo va lógicamente desarrollándose las cosas. A veces se pueden hacer, romperla, poner una cosa que pasó antes, se pone después, y eso también ocurre en la poesía. Pero mire, si nos vamos por ahí, eso es, y además el tema, la concepción es bastante complicada. Si quiere, continuamos, pero tenemos limitación de tiempo. Ah, bueno, gracias. Entonces, seguimos mejor que por el tiempo. Bueno, sí, bueno. Entonces, miren, pues, voy a tomar algunas de las, ¿cómo se llama? Ejemplos que yo saqué y los voy a ir separando, digamos, los que son, voy a decir, bellos, es decir, son frases de gran belleza. Entonces dice, por ejemplo, miren, la ciudad grande, inmensamente grande para su fatiga, se fue haciendo grande para su congoja. Observen, esa es otra cosa. Este tipo de no se deben leer así como que estuviera uno leyendo Gracias. cualquier cosa, sino que un poco masticando Es que yo le... perdón, Fue un problema, se bueno, habilitó un micrófono. miren miren qué belleza. Dice, el aliento de los terneros que mamaban praderas transformadas en líquido blanco. O sea, la leche, miren ustedes, es una pradera transformada en líquido blanco. Mire pues, vean esta otra. Dice, un puñetazo de viento abrió la ventana. En Hombres de Maíz, dice él, en las selvas, abuelas de sombra. Otra, la tierra cae soñando de las estrellas, pero despierta en las que fueron montañas. Otra, los bosques desaparecen convertidos en nubes de humo y sábanas de ceniza. Está hablando de los incendios de los bosques, ¿verdad? Hay otro que dice, déjame embrocada
sobre el río de mi llanto, dice una de los personajes femeninos de él. Voy a poner después otros que son un poco, pero yo le puse grotescos, porque lo hacen a uno, ahí digamos, ahí se aplica aquella teoría del arte que a uno, del displacer estético, que a uno no le gusta, pero ese arte no le gusta, pero entiende usted que es arte. Y dice, el barranco no era profundo, mas el atardecer lo hundía en sombras que amortajaban la basura hacinada en el fondo, desperdicios humanos que por la noche aquietaba el miedo. Esa es una reacción, uno dice, pero por Dios, esto es que feo, que desagradable, pero uno de los personajes del señor presidente se llama el Pelele. Era un pordiosero que lo asesinan. Y entonces está él ahí, ¿saben dónde? A la mitad, en la octava calle, donde está lo que se llama el portal del comercio, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ahí al tipo lo hieren y finalmente muere en la calle. Y dice Miguel Ángel, el Pelele engusanaba la calle de quejidos. O sea, los quejidos son gusanos. Oigan esta es, se le muere a una muchacha su bebecito en la cárcel, y entonces ella lo tiene abrazado, porque no quiere soltarlo. Y dice, como las tumbas no besan a los muertos, ella no lo debía besar. En cambio, los oprimen mucho, mucho como ella lo estaba haciendo. Son camisas de fuerza y de cariño que los obligan a soportar quietos, inmóviles, las cosquillas de los gusanos. Sí, imagínense ustedes hablar de los gusanos que le van a aparecer al cuerpecito del niño. Ustedes les aseguro que no han pensado en un niñito engusanado. Vamos a ver. El perro pataleaba en el regozo de la agonía. No sé si han visto cómo mueren los perros cuando los atropella un carro, por ejemplo, cuando les dan balazo. Dice, los dedos le quedaban engusanados de mocos. Engusanados de mocos. Otro dice, el tufo ameado de la eternidad en la vejez de las cosas abandonadas. Entonces, imagínense, las cosas abandonadas tienen tufo ameado de eternidad. Vamos a ver aquí. Licenciado, no sé si podemos pasar directamente para ir cerrando con el tema porque nos va quedando cada vez menos tiempo. Si puede compartirnos las frases, las metáforas eróticas para ir cerrando con el tema de Asturias y así pasamos al postrecito. Las eróticas. Bueno, mira, aquí hay otros de gran belleza. Miren, adornado como una tumba altísima por coronas de sopilotes que volaban en círculos dormidos. Acuérdense ustedes cómo vuelan los sopilotes. Ahora, en la parte, dijéramos, erótica, que es bien interesante en, ¿cómo se llama?
en Asturias. Miren esta otra, es un cohete de colores. Tras el estallido, deshilaba sedas de huipil en arcoíris. Esa es particular. Empezamos con los eróticos. Dice, los besos como triquitraques lascivos de carne y saliva alternaban con los mordiscos, las confidencias y los golpes. Vamos a ver, aquí hay otro que se me está escapando por aquí. Dice, la imagen de la Virgen corrió en la sombra y por el suelo rodaron dos cuerpos hechos una trenza de ajos. Este no les va a gustar mucho a parte de la audiencia. Y dice, a las mujeres como a las flores, lo que les hace falta es riego. Galana se va a poner con el casamiento. ¿Se imagínense que esto es erótico, es burlón y sobre todo refleja muy el tiempo en que se hizo? Dice, sus piernas dibujaron en la sábana los movimientos de los remos que se apoyaban en el agua rebujada de un río sin fondo. Otro, la tierra, este es de Hombres de Maíz, la tierra era un gran pezón, un enorme seno a que estaban pegados todos los hombres con hambre de cosecha. Otro dice, las redondas. Licenciado, lo tengo que interrumpir, disculpe. Tenemos aquí a un compañero que incluso hasta levantó la mano, entonces le vamos a dar la palabra porque, Marco, no sé si tenías algo ahí que decirnos importante. Una consulta o comentario, Marco Tulio. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días también, licenciado Manuel. Solo por saber con qué género se identificaba más el señor Miguel Ángel Asturias, o realmente como escritor se diversificaba en otros para abarcar en sus obras. No, mire, no, creo, es que no le oí muy bien. ¿Me puede repetir, por favor? Ok. Le preguntaba sobre qué género identifica más al autor Miguel Ángel Asturias, o si en realidad él como escritor se dedicaba más a abarcar otros campos. El género escritor de novelas. Él es, si tenemos que escoger, es novelista, pero es un poeta que escribe novelas. No sé si, mire, solo quiero terminar los últimos dos, estos que de los eróticos, que son bien interesantes, porque miren cómo puede haber belleza en el erotismo. Dice, las redondas playas negras que rodeaban las puntas granulosas de sus pezones. Otra, la luz de luna sabe a leche de mujer. Y otra, salvo que la campanada de la lujuria se le hubiera recostado en el corazón. Entonces, aquí hay otros, como le digo, de Gambés, estamos con el tiempo limitado, pero como les digo, yo quiero que ustedes vean, no me dio tiempo de ver las que son de tipo costumbrista, digamos, o que son simplemente, vamos a ver, por ejemplo, el gato de cuando en cuando movía las orejas como para espantarse los ruidos. La puerta de par en par se los tragaba a todos. El piano que gritaba hasta descañitarse como si le arrancaran las muelas a manada limpia. Entonces,
como ven, el Miguel Ángel Asturias lo que está haciendo es creando figuras que son verdaderamente muy, muy, muy bellas. Ahora, si ustedes van a leer de alguno de estos libros, yo les recomiendo otra cosa. Por ejemplo, que van a leer El Señor Presidente. Primero lo leen para conocer la trama, para ir, voy a decir un ejemplo, se suben en el carro y se van sin parar hasta llegar a su destino, hasta llegar a la ciudad. Y de ahí regresan a donde otra vez y empiezan a caminar más despacio y deteniéndose en los recodos del camino. No sé si con eso les explico que ya necesitan ustedes ir viendo y descubriendo la belleza de Asturias. Muchas gracias, No, licenciado. Por cuestiones de tiempo quisiéramos pasar directamente ya al postrecito de hoy, que es hablar un poquito de comunicación, periodismo y literatura, si existe una relación, si son primos hermanos, si hubo incesto, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, miren, mi tesis de ingreso a la Academia de la Lengua se llama La cercana lejanía entre periodismo y literatura. O sea, algunos autores han visto al periodismo como parte de la literatura. No es así. No es, usan el lenguaje, pero sus fines son diferentes. La materia prima es la misma, es el habla. Hay que hablar de que hay que señalar que estamos hablando del periodismo escrito, ¿verdad? No del periodismo de televisión o lo que sea. Entonces, el periodismo informativo otorga noticias. ¿Cuál es la noticia de hoy? Espero que ustedes ya hayan visto, ya se hayan enterado, incluso ayer, de que hay más de 100 diputados, más los magistrados de las cortes, etcétera, con solicitud de eliminación del derecho de antejuicio. Eso es una noticia. Eso no había pasado ayer, no había pasado antes, eso pasó ayer y se publicó hoy en la... La noticia tiene que ser nueva y luego está también el periodismo de opinión, que lo que hace el periodismo de opinión es se afianza en informar más ampliamente sobre un tema. Y luego está la columna periodística, que por supuesto puede ser informativa, histórica, científica, de temas personales. En esto también se parece a la literatura. Pero todo trabajo periodístico tiene limitaciones. Uno, de tiempo. Es decir, si son las 6 de la tarde y usted tiene que entregar su material a las 7, pues tiene que apurarse. Ustedes no pueden pensar en decir a alguien, miren, señores, me voy a terminar el café porque me tengo que ir a hacer un poema y entregarlo. O me tengo que ir a hacer un capítulo de un libro y entregarlo. No, eso no se da así. Hay otro factor común, es la actualidad del tema. Las columnas, mientras más cercanas a la actualidad están, es mejor. Aunque hay algunas columnas en el periódico aparece una columna firmada por la señora Marilene Schlesinger que habla de los años 40, 50, cómo eran las casas, cómo era la relación
con los vendedores que iban de puerta en puerta ofreciendo cebollas y ofreciendo cosas, y en fin, y cómo se tardaba el viaje a la Antigua. Y, bueno, pero ese es un tipo específico de columna. Hay otra columna que habla, la escribe Vida, Amor de Paz en Prensa Libre, y habla de cuestiones puramente de ecología. Entonces, la relación del periodismo, más que con la literatura, es con la historia. ¿Por qué? Porque periodismo es escribir historia a la carrera. Hoy estamos viendo eso que les dije de los diputados. Y dentro de una semana, eso pues ya es historia. Y no digamos dentro de un año, dentro de 5 años. Entonces, cuando dicen que no hay nada más viejo que el periódico de hoy, ni nada más nuevo que el periódico de hace 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes cuando abren un periódico, las cosas se regresan al presente. Y por eso es que les digo yo, que claro, yo no creo que el periodismo y la literatura, el periodismo escrito y la literatura sean son parientes, son primos hermanos, pero no son lo mismo, no es como el brazo o el dedo de la mano es parte de la mano intrínsecamente. Por supuesto, podemos hablar un poco más, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Creo que he podido reducir a unos cuantos brochazos el tema que es que es en realidad también muy interesante. Pues podemos dar ahorita espacio a nuestros compañeros. Si alguien quiere hacer alguna consulta, comentario, compartir la experiencia de hoy. Y si no, pues sí, tenemos todavía 7 minutitos para ampliar la información. Así que le doy la oportunidad y la palabra ahorita a los compañeros del curso. Si alguien quiere aportar algo o preguntar algo, este es el momento. Adelante, chicos, chicas. A ver. Por favor, pueden hablar fuerte. Gracias. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Bueno, primeramente quiero agradecerle que esté con nosotros y que se tome el tiempo de compartir tantos años de trayectoria, porque realmente tantos aspectos de Guatemala muchas veces no nos son contadas o no las sabemos por completo. Son a grandes rasgos la información que nos dan. Entonces, para mí es muy gratificante poder escuchar historias sobre nuestro país, sobre todo en este ámbito de la literatura, que pues hoy en día los jóvenes somos muy pocos para conocer este tipo de información. Entonces, pues, primeramente agradecerle a los dos por permitirnos esta oportunidad de informarnos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por su comentario. Pero ¿tenías alguna pregunta? No, pregunta no. No pregunta. Bueno, ok. Pues gracias de nuevo por su comentario. No sé si alguien tendrá alguna otra pregunta o comentario por aquí. La verdad es que sí, ya nos estamos quedando sin tiempecito. Así que comprendo si no podemos ahondar en alguno de los temas que quisieran. Bueno, vamos a comenzar a concluir. No sé, licenciado Sandoval, si quisiera compartir alguna última pues, invitación, algún último pensamiento para esta sección que ya está empezando su jornada, que aunque no lo crea, ahorita están comenzando una jornada que termina hasta las 6 de la tarde, una jornada de estudios virtuales cargadísima. Bueno, miren, yo les digo a ustedes dos cosas.
no desmayen, no dejen la carrera a la mitad. Ahí sí que, si acaso no pueden, dense una tregua, descansen, no sé, un semestre, un año, pero sigan y sigan y sigan. Y aunque su carrera, en vez de hacerla en 4 años, la hagan en 5 o la hagan en 6, porque es muy importante y sobre todo es muy satisfactorio. Y a ustedes interésense en la literatura. Es en realidad es interesante. Y una forma como yo hago cuando leo los libros es que agarro un lapicito y cuando hay alguna frase que me gusta o algo así, le pongo un puntito así al lado de la línea, al lado izquierdo, digamos. Y entonces después empiezo a revisar cuáles son las frases que me han ido gustando, cuáles son las que me han impresionado. Eso me sirve a mí a veces para desarrollar esa idea en alguna columna o simple y sencillamente para tener una mejor idea de cómo está, cómo es el autor. Y sirve a veces para afianzar el aprecio que uno tiene por un autor, para afianzar el rechazo que tiene por un autor, pero también para descubrirlo. Y los autores están ahí para descubrirlos. Y yo los insto a eso. Traten de prepararse mejor para los exámenes, lo mejor que puedan. No calienten las lecciones como, no sé si se diga ahorita, pero en mi tiempo el que calentaba la lección era el que leía una noche antes y ahí podía responder un cuestionario, un examen. Eso no es lo importante es qué es lo que uno va metiendo en su cabeza para ir desarrollando su pensamiento, lo cual también tiene que ver conforme ustedes vayan avanzando en la vida. Obviamente, si ustedes tienen 22 o 23 años, su pensamiento va a ser uno, y cuando tengan, digamos, 28 o 30, pues ya ese pensamiento ya va a estar con algunos de sus frutos. Eso es lo que, y les agradezco la paciencia de atender esa cosa que me voy a despedir con una frase que tenía mi profesor de matemáticas, fíjense que era muy molestón, y decía, pues, nos vemos la próxima vez, en la próxima clase. Me alegro de haberlos dejado en tal estado mental. Así que yo espero haberlos dejado a ustedes en ese tal estado mental que hablaba mi profesor. Muchas gracias, licenciado. Diego, no sé si te animas a dar las palabras de agradecimiento finales y así paso a dar el anuncio parroquial para la próxima semana y concluimos con esta primera sesión virtual con invitado especial. Así que no sé, Diego, no sé si quieres hacer los honores. Sí, gracias, Lick. La verdad que sí, muchísimas gracias por todo esto. La verdad es que sí es bastante interesante todo lo que nos dijo. Lastimosamente, como dijo Eli, por cuestiones de tiempo, pues no se pudo profundizar en otros temas, pero pues la frase que dijo de dejarnos en tal estado mental, sí es como muy cierta. La verdad, incluso yo ya hasta apunté los nombres de los libros y la verdad sí pienso comprarlos, porque la verdad esto sí
más escuchando como su experiencia es muy, muy interesante y la verdad sí planeo poner eso en práctica. Espero que más de alguno de mis compañeros también lo haga. Entonces, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos compartido todo eso. La verdad es que estuvo bastante interesante y pues primero Dios tal vez tengamos otra oportunidad para, para profundizar en otros temas que no se pudieron abarcar esta vez. Pero más que todo por lo actual, muchas gracias. La verdad sí se puso bastante, bastante atención y pues muy, muy, muy interesante. Pues mire, si usted se interesa de comprar un libro, le recomiendo los libros de la F&G Editores. F&G Editores. Ellos sacaron todas las novelas de Asturias, que son El Señor Presidente, Hombres de Maíz, Leyendas de Guatemala, Viernes de Dolores, Mulata de Tal, Maladrón. También están de sus novelas políticas, Los Ojos de los Enterrados, el Papa Verde. Y entonces este es un libro que les diga que se imprimió en el 2012. Y creo que la pueden ustedes encontrar en Sofos.